Buenos días a todos mis alumnos. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra materia. El tema de hoy vamos a revisar el tema de el patrimonio. Bien, ¿qué es el patrimonio? Dice que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene toda persona. Cuando hablamos y cuando decimos persona nos referimos a dos tipos de personas que existen según nuestro Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Las personas de existencia visible o persona humana, que somos nosotros, personas como ustedes, como yo, y la persona de existencia ideal o jurídica. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son las organizaciones, son personas ideales creadas a través de una ley, creadas por el hombre, ¿no es cierto? Son las organizaciones como, por ejemplo, una empresa. Y organizaciones, ya sabemos que existen dos tipos, ¿no es cierto? Con fines de lucro y sin fines de lucro, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Vamos a continuar entonces. Decimos entonces que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Tenemos que hacer aquí una distinción. Los bienes y los derechos, que son cosas beneficiosas, son cosas buenas para mí, tenemos que separarlas de las obligaciones, que en realidad nadie las quiere tener, pero existen, ¿no es cierto? Y tenemos que cumplirlas. Por eso porque son de distinta naturaleza, la vamos a separar. Vamos un poquito a ver qué son los bienes. Vamos a dar un ejemplo de a qué nos referimos con bienes. Todo lo material que existe en mi patrimonio, que yo tengo, son bienes. Por ejemplo, mi teléfono celular, la mochila con la que voy a la escuela, la bicicleta, la moto, mi cama, el ropero, etcétera. Todo lo material sí constituye bienes. El dinero, por supuesto, también es un bien. Cuando hablamos de derechos, acá, ¿a qué nos estamos refiriendo? No nos referimos a los derechos del niño, a los derechos de la mujer, al derecho a ser madre, el derecho, etcétera, etcétera. No, nos referimos específicamente, cuando hablamos de derechos en sentido patrimonial, nos estamos refiriendo a derechos a cobrar. Y ya vamos a dar un ejemplo sobre este tema. Y cuando hablamos de obligaciones también nos referimos a obligaciones en sentido patrimonial, es decir, obligaciones a pagar. Bien, vamos entonces a separar estos elementos del patrimonio. Acá ya tenemos que los bienes y los derechos constituyen un subconjunto dentro del patrimonio y por otro lado las obligaciones, ¿sí? Vamos a decir que los bienes son todos o es todo lo que tengo, ¿sí? En sentido material. Y los derechos, todo lo que me deben. Vamos a suponer que yo le presto a un compañero o una compañera dinero, o le presto una prenda de vestir, o le presto lo que sea, ¿sí? Yo voy a tener el derecho de cobrarle a este compañero ese dinero que yo le presté. Vamos a suponer que este compañero un día no tenía para comprar algo en el kiosco, me pide prestado y yo le presto 30 pesos. Entonces, al día siguiente, con el compromiso de que al día siguiente o a la semana siguiente, él tendrá que devolverme. Entonces, desde ese momento, yo tengo el derecho de cobrar esa deuda, ¿sí? Bien, en el caso de las obligaciones, todo lo contrario, vamos a suponer de que yo he pedido prestado dinero o una prenda a un compañero o una compañera y desde ese momento yo tengo una obligación, ¿sí? Tengo una obligación de devolver ese dinero o esa prenda, ¿sí? Bien, estos son los tres elementos fundamentales del patrimonio. Vamos a agarrar acá
y vamos a continuar con otro videito para explicar luego qué es el patrimonio neto.